Bueno, yo vivo en Mendoza, vengo a Sevilla con un proyecto que se llama Plateados por la Luna junto con el dúo Nuevo Cuyo, pero bueno, esto ha tenido un proceso previo realmente largo, desde la infancia. Incluso creo que desde antes de la infancia, cuando mi padre decidió partir desde Granada, junto con su familia, en el año 1951, hacia aquellas tierras de Mendoza que son muy similares al paisaje granadino, al paisaje de la Vega de Granada. De modo que todo aquello influyó realmente en mi ánimo de escribir. Hay en los emigrantes y en los hijos de los emigrantes una voluntad siempre de inclinación, imagino, hacia la sensibilidad, hacia el arte y en mi caso hacia la escritura, que tal vez tenga que ver con la necesidad de explicar ciertos grandes fenómenos políticos, muy crudos y muy duros en algún momento de la historia, tanto argentina como española, explicarlos en lo puntual, en lo particular, en lo que tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de nosotros, mi familia en este caso, Miguel García Cara, mi padre, María Rosa Urbani, mi madre, yo el más pequeño de la familia y mis dos hermanas. Yo tuve la posibilidad, como bueno, no tuvieron muchos hijos de inmigrantes, de ese último ramalazo de gente que fue de España hacia la Argentina en el año 51, de la posibilidad de poder formarme, de poder tener estudios universitarios, pero más allá de eso, que es lo formal, que es la herramienta que te brinda el sistema para poder expresar lo tuyo, en mi caso como periodista o como escritor, por debajo de eso está todo ese mundo sensible al que les hacía referencia y que tiene que ver con una infancia de ultramar, andaluza de ultramar, si se puede explicar de ese modo. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación al Ateneo. Sí, efectivamente somos hermanos, 42 y 41 años respectivamente. Y bueno, con el tema de la música desde muy pequeños, ¿no? Haciendo sonidos con lo que pescáramos por ahí por la casa, hasta que bueno, ya tuvimos la oportunidad de tener en nuestra mano la primera guitarra y ya empezamos ya seriamente a hacer nuestra carrera musical. De todas formas, en ese proceso hemos pasado por varias etapas, como por ejemplo rock. Al principio teníamos nuestra banda de rock nacional, que se llama en la Argentina, con composiciones propias y algunos temas de clásicos del rock nacional. Luego llegamos a la etapa estuvimos haciendo música latinoamericana un par de años también, música de Chile, de Bolivia, de Perú y de Argentina, por supuesto. Y en 1997, a fines de 1997, empezamos ya firmemente con lo que es el folclore cuyano, que es la música característica de nuestra región, Mendoza, San Juan y San Luis, a través de haber frecuentado muchos años festivales de nuestra tradición y tener el contacto con los viejos cantores y guitarristas de nuestra región. Desde ese momento hasta la fecha hemos cultivado nuestras raíces folclóricas cuyanas. Lo que hemos aprendido musicalmente ha sido de oído y obviamente de pequeñas clases de entre casa, digamos, con los grandes hacedores de la música que nosotros hacemos, que es la música de nuestra región. Pero no tenemos estudios, somos autodidactas en el canto y en la instrumentación, en el instrumento, en la guitarra. Lorca es una fascinación de toda la vida, es una de mis primeras lecturas de juventud, obviamente el romancero gitano y de ahí para adelante, no solamente en mi caso, sino en muchos jóvenes hispanoamericanos, a los 12 o 13 años, sus primeras lecturas tienen que ver con Federico García Lorca, que es más cotidiano, más habitual, tiene más vida de lo que muchas veces se piensa de este lado del océano. Es sobre todo su dramaturgia representada constantemente en Latinoamérica y especialmente en la Argentina, porque como ustedes saben,
solamente en Buenos Aires se estrenan cerca de 2000 obras teatrales todos los años, bajo diversas circunstancias. Y de esas 2000 obras teatrales seguramente habrá un buen porcentaje que tiene que ver con relecturas de las obras que ya son tradicionales de Federico García Lorca. Y de ahí en más, bueno, de las lecturas de infancia, las canciones, los poemas de Lorca con canciones con música de diversos artistas, han sido también una puerta grande para entrar al mundo de Federico García Lorca. Y ya seguramente más avanzada en la adolescencia, todo lo que tuvo que ver con las circunstancias de su muerte, lo que sucedió con la España de aquel entonces, de la Guerra Civil Española, de aquella confrontación, y también con aquella epopeya preciosa que hizo Federico de llevar el teatro a todos los pueblos de España, o a buena parte de los pueblos de España, con su compañía La Barraca. Bueno, todo eso fue un camino que fue acompañando obviamente otras lecturas. No es que haya sido mi especialidad, Federico García Lorca, sino es que Lorca siempre ha estado allí, cerca, como un referente, más sensible que erudito, en mi caso. Jamás he buscado rasgos de erudición en Federico García Lorca, sino rasgos sensibles, emocionales y de identificación cultural. Bueno, nosotros hemos querido en este disco rescatar la parte más criolla y más cuyana del repertorio que tenía Gardel y Razzano. Justamente en primer momento era para darle la importancia y demostrar la importancia que ha tenido nuestra región en la música nacional y en la música universal, porque Gardel es un ícono en todo el mundo, ¿no? Y viene justamente su interpretación de abrevar en nuestra música cuyana y en nuestra música criolla, lo que después da paso a lo que él interpretó maravillosamente, que fue el primer tango canción, Mi Noche Triste. El disco toma desde el principio, que fue el tirador plateado, que fue el primer estilo que graba Gardel a capela, hasta Mi Noche Triste, que es el primer tango canción. O sea que demuestra el eslabón ese perdido que hay de evolución entre la música cuyana y criolla hasta el tango. Sí, documentación respecto de la estancia de Lorca existe muchísima. Hay varios libros que tienen una voluntad histórica al respecto, mucho más detallado que el mío, que es solamente un acercamiento emocional, si se quiere, a ese mundo entrecruzado entre Andalucía y la parte de Argentina donde vivo, que es Mendoza, y todo ese paisaje de infancia que les describía hace un rato. La estancia de Federico García Lorca está muy bien documentada. Él llegó el 13 de octubre de 1933 al puerto de Buenos Aires, obviamente, a estrenar una obra de teatro, luego fueron 2 obras más, luego ese éxito se trasladó a la otra orilla, a Montevideo, y también dio algunas charlas en diversos lugares de la provincia de Buenos Aires, y luego por fuera, la que se conoce, recuerda, y está muy bien documentada porque fue la famosa conferencia sobre teoría y juego del duende, ¿no? Donde habla del flamenco y donde es que explica lo que tiene que ver con la sustancia del arte, más que con la formalidad o la destreza de ciertos artistas, sino con el corazón, la médula, lo que se puede hacer con un sencillo movimiento, más allá de que con un ámbito de destrezas y de equilibrios y desequilibrios artísticos, porque él habla fundamentalmente del flamenco y del baile del flamenco, y explica cosas hermosas. Esa conferencia la dio en la ciudad de Rosario, que es una ciudad muy grande que está en la provincia de Santa Fe, en la Argentina. Y el encuentro con Carlos Gardel está no muy bien documentado porque no hay fotografías, pero sí hay una larga serie de testimonios. La más valiosa y la más fiable es la del poeta César Tiempo, un personaje principal de la cultura argentina de entonces, que le sirvió a Lorca en esos primeros días como una especie de encargado de relaciones públicas, porque lo fue presentando con diversas personas. Y en la esquina de la calle Corrientes y Libertad, en el centro mismo de Buenos Aires, fue que se cruzaron casualmente
Carlos Gardel y Federico García Lorca, Lorca acompañado por César Tiempo, y allí los presentaron. Incluso en el Teatro Avenida hubo durante varios años una placa que decía: aquí se dieron un abrazo Carlos Gardel, Carlitos Gardel decía en realidad, y Federico García Lorca. Con los avatares de nuestro país, culturales por sobre todo, esa placa en algún momento desapareció. Pero lo importante es que el encuentro de Gardel y Lorca en Buenos Aires tiene mucho de mítico. Es real, fue real, se encontraron, hay datos al respecto, hay muchos testimonios, pero ha quedado a un costado, acaso a falta de imágenes, ¿no? A falta de fotografías. Ha quedado toda una mitología al respecto, en la que nosotros hemos querido abundar con este volumen que se llama Plateados por la Luna, textos para el reencuentro de Carlos Gardel y Federico García Lorca. Y ese reencuentro tiene que ver con una frecuentación sensible, ¿no? Un reencuentro sensible, desde mi intimidad, que soy el que escribe esas historias y el que, bueno, trata de explicar dónde es que se encontraron y luego dónde se siguen reencontrando en un trabajo de dúo emocional y sensible. Carlos Gardel y Federico García Lorca, seguramente dos de los más importantes representantes de la cultura hispanoamericana. Bueno, es un folclore, el rubro, digamos, más fuerte que tenemos en nuestra región es sin duda la tonada, que proviene desde España, proviene de la tonadilla española y a su vez del cante jondo, ¿no? Tenemos la misma forma lírica y tenemos mucho de la guitarra española. Lo que sí adoptó en nuestra región la tonada fue el ritmo, que según la gente que investiga nuestro folclore, es un ritmo que proviene de los morteros huarpes. Los huarpes son los nativos de nuestra región. Imita el golpe y luego la acción de machacar los granos en el mortero. Sí, bueno, la tonada es una canción un poco más lenta, con un sentido más romántico, si se quiere. Y después venimos con influencias de Perú, pasando por Chile, de la cueca nuestra, de la cueca que es cuyana, después con otras métricas musicales, pero es el ritmo rítmicamente y anímicamente es casi similar, que también es, bueno, es más paisajista, habla de cosas un poquito más sobre el paisaje, sobre la industria nuestra que es el vino, la vid y todo esto, ¿no? Después viene el gato cuyano, que también viene del norte, todo viene de España obviamente, y todo se adapta, se va adaptando acá en América, se fue adaptando con el tiempo, pasa desde el norte argentino y pasa a Cuyo, el gato también, el gato cuyano, que es más picaresco, ¿no? Entonces tenemos dentro de nuestra música regional, tenemos diferentes ánimos y diferentes ritmos musicales. Ese es el valor del trabajo que hacen mis compañeros en este viaje, Gustavo y Guillermo Miciel y el dúo Nuevo Cuyo, que han hecho un rescate realmente muy sensible y en algunos casos antropológico de la etapa pre-tango de Carlos Gardel. Recordemos que se lo conocía como el zorzal criollo, él hacía música criolla. Claro que el tango todavía no existía como tal, él fue el que le dio ese lustre, esa delicadeza, y fue el inventor del tango canción. El tango se cantaba en ambientes de muy mala vida, en prostíbulos y demás, y estaba allí con letrillas irreproducibles hoy en día incluso, y que los muchachos de la alta sociedad sacaban de esos sitios y luego cantaban en sus casas, obviamente con la amonestación de sus familias. Era algo prohibido el tango en ese momento, prohibido socialmente, prohibido por ciertas clases sociales, e incluso no demasiado famoso entre la gente del Río de la Plata, al menos. Carlos Gardel le dio a esa música que andaba por allí un lustre, una calidad artística, y en 1917 estrenó un tango que se llama Mi Noche Triste, que es, bueno, es como el paso de la épica de las canciones criollas a la lírica del hombre urbano, muy íntimo. Es el trabajo de Safo de Mitilene, digamos.
entre la épica y la lírica. El tango inventa la lírica del hombre de la ciudad y fundamentalmente del hombre sensible, de todo el mundo. Rápidamente se traslada a todo el mundo. Pero hubo un largo periodo donde Carlos Gardel, obviamente, antes de llegar a esa magnífica invención que es el tango canción, cantó los motivos folclóricos del Río de la Plata y del interior de la Argentina. Incluso sus inicios tuvieron que ver con la música de nuestra región, de Mendoza, San Juan y San Luis, que es la región de Cuyo en la Argentina. Son 3 provincias donde existe una música muy particular. Y Carlos Gardel fue el primero en estrenar, o el que estrenó realmente, el que mostró realmente ciertas obras que aún hoy son muy famosas, como los claveles mendocinos o como la topungatina. Es decir, que en un periodo histórico muy breve, que va de 1912, cuando Carlos Gardel graba su primer estilo, que se llama El Tirador Plateado, que los muchachos del dúo Nuevo Cuyo han rescatado en una versión magnífica, a dúo. Es sin duda la primera vez que se hace un trabajo de tanta calidad artística, hasta la aparición del primer tango canción, que es Mi Noche Triste. El espectáculo que traemos tiene, además de una voluntad artística, tiene un espíritu didáctico, para poder mostrar a ustedes, los españoles, que conocen a Carlos Gardel por aquellas últimas canciones de sus películas que tienen que ver con El Día que me quiera, con Volver, con Adiós Pampa Mía y todo aquello. Bueno, ¿cuáles son los cimientos? ¿Cómo se construyeron los cimientos de ese artista que aún hoy, recordemos que murió el 24 de junio de 1935, aún hoy es universal? Por lo general, en El Gato, hablando el otro día con vos, hay una similitud con cierta música que tienen ustedes acá. Allá también tenemos El Gato, que se llama El Gato con Relación, por ejemplo, que en la mitad del primer pie de la canción la mujer le dice un verso al hombre y el hombre le responde con un verso también en tono picaresco. O sea que también eso puede llegar a venir desde esta zona, ¿no?, de España. Por ejemplo, después hay en la cueca también tenemos, por lo general, hay una tradición que se llama el aro, que es cortar la canción antes de que termine la cueca y pasar un trago al cantor, y el que hace esa interrupción de la canción por lo general dice un dicho, ¿no?, que también por lo general son picarescos y no son para los niños. Claro. O por ejemplo, sabe varios, mi suegra se subió a una higuera para quedar bien conmigo. Cuando miré para arriba, le agarré un asco a los higos. Por ejemplo. Hay más subidos de tono que, bueno, no da para hacerlo, pero pues llega a ser un poco más prohibido para menores. El libro tiene una primera parte, una breve descripción histórica a cargo de un colega que se llama Oscar Reina, que también es ilustrador y tiene a cargo algunas ilustraciones internas y de contratapa del libro, donde explica ese momento en el que César Tiempo presenta a Carlos Gardel y a Federico García Lorca. Luego hay un primer capítulo que se llama Reencuentro, donde yo voy explicando con una pretensión de prosa poética cómo es que estos dos personajes se cruzan en mi vida y cantan a dúo permanentemente. Y luego hay 13 cuentos, ya de inspiración lorquiana o de inspiración gardeliana, o ambas. Es decir, que los cuentos no hablan puntualmente de Federico García Lorca o de Carlos Gardel, sino es que a partir de algún poema, de alguna obra de teatro, o de alguna canción, o de algún tango de Gardel, o de algún ánimo común, es que yo imagino alguna historia y están volcadas en esos 13 cuentos. Y luego en la parte gráfica tiene un desarrollo muy interesante, porque la tapa está a cargo de Luis Scafati, que es un gran ilustrador argentino. El diseño es de Ramiro Albino, que es un artista realmente muy pródigo, y también tiene dentro algunas fotografías de época y algunas ilustraciones muy bonitas de Federico García Lorca. Es decir, que el libro tiene una dinámica visual, y esperemos también que en la parte literaria sea tan agradable como en lo visual. En realidad la relación con Miguel fue paulatina. Nosotros teníamos un restaurante donde
cocinaba Guillermo, yo hacía todo lo otro que hacen las mujeres, de limpiar y de dejar todas las mesas en condiciones para recibir a la gente. Y Miguel lo habíamos escuchado en la radio, porque la radio en la que trabaja, en Radio Ñuble, es muy escuchada en todo Cuyo. Pero Miguel empezó a ir al restaurante y ahí nos hicimos más amigos, ¿no? De esa relación de la noche en el restaurante, de compartir un vino, de compartir la música, de esas noches de bohemia, si se quiere, cuando la gente se iba al restaurante y nos quedábamos los más amigos. En el viaje anterior tuvimos la propuesta o la idea de hacer este disco homenaje a Gardel Razzano, con la idea de poder estar en algunos festivales de Europa, ¿no? Y a raíz de eso hemos con Miguel armado paulatinamente este proyecto, pensado justamente, de hecho el libro viene posterior a la idea de Gardel Razzano, pero en muy poco tiempo hemos podido madurar este proyecto que creo que es, arriba del escenario se ve muy bien y ha quedado muy lindo. Bueno, vamos a empezar por lo último. La estancia en Sevilla realmente va a ser la más extensa de la gira, 5 días. Hemos estado muy a gusto. ¿Quién no podría estar a gusto en esta ciudad tan llena de historia y de vida? Hay mucha vida y mucha historia todo el tiempo. Se siente eso por las calles, además de los buenos amigos, como tu caso, que hemos conocido aquí y los que ya habíamos conocido en otras giras. La estancia en Granada seguramente nos hace mucha ilusión, especialmente porque el 18 de diciembre vamos a presentar en la Casa Museo de Bernarda Alba, que se inaugura ese mismo día, a las 12 del mediodía, parte del espectáculo que estamos ofreciendo en Sevilla, y somos los únicos artistas de aquel lado del charco que han sido convidados a participar en esa inauguración que va a tener realmente una importancia en este país y en todo el mundo lorquiano, que es todo el mundo, realmente interesante. Luego el resto de la recorrida por Granada es muy linda, porque estaremos en la Tertulia de Granada, que es un mítico lugar de un argentino que organiza el Festival de Tango de Granada. Allí estaremos el 17 de diciembre, también con un par de fechas en las Alpujarras de Granada, y ahí ya acercándome más a lo que tiene que ver con mi sangre, con el lugar donde viene mi familia, allí en las Alpujarras de Granada. Y previo a esto estuvimos en Madrid, en algunos sitios realmente muy lindos, y iniciamos la gira en Barcelona, realmente con muy buena acogida del público y de los amigos que hemos podido ir conociendo, y cerramos la gira el 19 de diciembre también en Barcelona, horas antes ya de tomar el avión de vuelta para la Argentina. La investigación ha sido problemática desde el punto de que los registros sonoros de Gardel por ahí no reflejaban el arreglo para poder copiarlo, para poder reconstruirlo, así que muchas veces, en muchos casos hemos tenido que inventar piezas o reformular algunas cosas para poder armar las canciones como deberían haber sido en ese tiempo. Y en cuanto a los textos, hay muy poco escrito sobre esto. Nos hemos basado más que nada en los antiguos cancioneros cuyanos de Draghi Lucero, donde hemos sacado mucha información que después íbamos cotejando con la información que íbamos teniendo. Sí, una sorpresa y casi didáctica, diríamos, la actuación, porque la presentación, porque hay cosas que nosotros no sabíamos, que tuvimos que investigar y estudiar, y hay cosas obviamente que la gente acá en España no sabía, y no sabía que Gardel cantaba esa clase de canciones, no sabía que a veces existía esa canción también, no sabía que, o en Mendoza se creen, o en Argentina se creen que este es un disco que nosotros hemos grabado, que hemos pasado del folclore al tango, porque también ignoran esa conexión de nuestra región cuyana y la influencia de nuestra región cuyana hacia lo que luego es el tango, ¿no? Pero en ese proceso hay música anterior, que es la música de La Pampa, la música de Cuyo, la música de otras regiones, que no es el tango en todo su esplendor, ¿no? Así que sí, este es un trabajo verdaderamente de investigación y de enseñanza también, ¿no? Es como un didáctico a entender de dónde viene para luego ser lo que es el tango en la actualidad. Bueno, el agradecimiento a la gente del
Ateneo que nos recibe hoy aquí, a la gente que nos ofrece su espacio en este convento, que tiene unos espacios realmente hermosos, lo hemos disfrutado, seguramente lo vamos a seguir disfrutando. Y bueno, además de eso, decirle a la gente que podrá ver este video, que nos está mirando en este momento, es que la cultura del Río de la Plata o la cultura argentina no es extraña a la cultura lorquiana, y la cultura andaluza no es extraña a nuestra vida cotidiana allí en la Argentina. De modo que nosotros, nuestra intención es establecer unos puentes por nuestra voluntad entre Mendoza y Andalucía, que queremos que sean cada vez más fuertes, y esperemos lograr ese intercambio realmente interesante, porque allí está nuestro lugar de nacimiento, en Mendoza, pero sin duda aquí están nuestras raíces, y cultivar esos dos huertos es algo que debemos hacer y que lo hacemos con mucho placer. Bueno, mi segunda visita, obviamente es sorprendente la calidad de la gente, la calidez de la gente, y obviamente todo lo que es la infraestructura, las cosas que están desde el 1400, desde el 1300, es increíble ver cómo en esa época las cosas y siguen estando hasta ahora de pie, ¿no? Esas cosas que todavía en Argentina, por la diferencia de tiempo y de evolución, no se ve con respecto a lo que es todo lo que es la estructura, ¿no? Maravilloso. La gente, sobre todo la calidez de la gente, es la que también nos ha llamado la atención. Una pregunta en la calle, en un restaurante, digamos, maravillosa la gente de España, de los lugares donde nosotros hemos visitado en este poco tiempo. No, y sobre todo acá en Sevilla nos pasó eso con la gente, ¿no? La gente en Sevilla muy bondadosa, muy dispuesta a ayudar a la gente que viene de afuera, que por ahí se pierde, que nos hemos perdido varias noches ya. Y el otro día, hablando con Miguel y con Guillermo, decíamos, habíamos quedado maravillados por la cantidad de iglesias que hay en la ciudad, y por ahí pensamos que por ahí la gente es más buena por eso, ¿no? Porque hay tantas iglesias. Agradecerles verdaderamente esta oportunidad que no se da mucho en ninguna parte, a veces ni siquiera en nuestra tierra, esta oportunidad de poder expresarnos y dejar un testimonio, dejar un registro de lo que nosotros pensamos, de lo que estamos haciendo en este momento dentro de todo lo que es la humanidad, ¿no? Así que el agradecimiento eterno por esta posibilidad. Gracias.